Cuando hablamos de trauma, la gente automáticamente lo asocia con un evento catastrófico, un accidente, un abuso sexual, un terremoto. Y si bien eso es un tipo de trauma llamado trauma simple porque es fácil reconocer el origen y la causa de los efectos de esos síntomas traumáticos que tienen las personas, hay otro tipo de trauma que es un poco más complejo porque no hay un evento específico, sino más bien fueron eventos que se repitieron y que fueron sutiles y que no parecen tan importantes y que además el impacto que tiene en la vida de la persona no es a nivel de síntomas físicos tan alto como lo es en el trauma simple, que las personas tienen flashback, que tienen pesadillas, que pueden tener disociaciones, en fin, un montón de síntomas que al ojo nos damos cuenta de que son graves, son fuertes, son difíciles y que a esta persona le está ocurriendo algo. Cuando hablamos de un trauma más complejo, no nos damos cuenta que nos está pasando algo, no nos damos cuenta que estamos teniendo la expresión de un trauma complejo o de un microtrauma, de una cosa que parece muy chiquitita, pero que tiene un alto impacto en nuestra vida. Y ya te lo voy a explicar con dos experiencias propias, pero también te voy a explicar cómo lo he visto mucho en otras personas y cómo quizás te puedas sentir identificado o identificada con esto. Por ejemplo, eh, yo tenía dificultades para comer sin estar viendo la televisión. Por un tema de salud, una de las cosas que me sugirieron era comer estando presente, estando en calma. Cuando tuve que hacerlo, me di cuenta que no podía, que me era muy difícil, y que efectivamente eso además tenía un impacto en mi digestión y era justo por eso que me estaban pidiendo que comiera en presencia y en calma. Así que empecé a revisar qué ocurría. Y lo que ocurría es que a la hora de la comida, y aquí te voy a explicar lo que es un trauma, así que préstame mucha atención, a la hora de la comida, mi cuerpo se alteraba. Mi cuerpo entraba en un estado de alerta que para mí era normal, del que yo no me habría dado cuenta si no me piden hacer esto, el que yo simplemente no quería estar ahí. Yo quería salir corriendo, no quería comer, no quería estar presente. Y la televisión era una forma de evadir, de correr o de salir del lugar mentalmente. Entonces comía en automático y mentalmente estaba en otro lugar junto con la televisión. Y esto me ocurría porque, con el perdón de mis padres, yo sé que hicieron lo mejor que pudieron, pero cuando yo era niña yo tenía problemas para comer, comía muy poco. Entonces la hora de la comida era realmente un problema, tanto para mí como para mis padres. Ellos querían que yo comiera más, yo no quería comer más, eso que me daban yo no lo quería. Entonces a veces era un tema de regaños, de fuerza, que no duró mucho, porque positivamente una pediatra le sugirió a mi mamá que simplemente me dejara comer lo que yo quisiera del plato y ya. Sin embargo, las pocas experiencias que implicaron un malestar para ellos y para mí me marcaron a tal punto que la hora de comer para mi cuerpo es una amenaza. Aquí podemos ver un microtrauma, que es que algo sutil ocurrió en el pasado. En ese pasado mi cuerpo se sintió en peligro o en amenaza, aunque lo que estaba afuera puede parecer muy simple. El trauma no se trata de evaluar si lo que pasó afuera era peligroso o no. Se trata de evaluar si lo que tu cuerpo sintió fue que eso era peligroso o no. Y una vez en la adultez, situaciones similares se repiten, el cuerpo reacciona igual. El cuerpo vuelve a ponerse en modo alerta o amenaza. Un segundo ejemplo es que un día estaba haciendo mis cosas y había quedado con mi pareja de llamarnos 7:30 de la noche. Yo miraba el reloj y me daba cuenta que yo a esa hora no iba a estar lista y entonces era que hago que dejo de hacer con mucha angustia, como con mucho, no sé, desasosiego. Y decía, pero ¿qué pasa? Me paré y dije, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes tanta angustia? Y mi respuesta fue, es porque quedé con mi esposo a las 7:30 y tengo que estar ahí a las 7:30, porque si no se va a ir, porque si no lo estoy haciendo perder el tiempo.
porque si no, no me va a prestar atención. Y bueno, en mi caso particular, mi esposo no es así. Mi esposo es una persona súper abierta, súper tranquila, súper calmada y siempre que he necesitado hablar con él, ha estado allí para mí, sin apurarme, sin presionarme, sin decirme, hey, me estás haciendo perder el tiempo, jamás. Entonces yo decía, y entonces nuevamente vemos la expresión de un microtrauma, de una historia que en el pasado, con alguna persona de mi círculo que era importante, yo sentía que le interrumpía, que no tenía tiempo para mí, que lo que yo tenía que decir no era importante y que si por un segundo yo lograba capturar la atención de esta persona, tenía que hacerlo rápido, porque esa persona se tenía que ir y después que perdiera su atención iba a ser muy difícil volverla a tener. Entonces, como ves, son ejemplos pequeños, pero son ejemplos que afectaban mi vida, afectaban mi salud que bueno, una vez los reconocí, los pude empezar a trabajar. Pero hay ejemplos más difíciles o más graves, incluso algunos de ellos con los que yo he pasado, que es cuando tenemos un proyecto o un objetivo o una meta o hay algo que queremos lograr, nuestro cuerpo se vuelve a activar y se vuelve a poner en modo amenaza, en modo peligro, en que ya va, este objetivo, esto que yo quiero, me pone en amenaza porque ¿y si no lo logro, porque ¿y si no se da, porque ¿y si no lo hago bien? Entonces, ¿qué hago? Mejor lo evito, mejor lo alejo, mejor procrastino o si me obligo a hacerlo, me altero de una manera que termino totalmente agotada, que termino totalmente quemada. Yo incluso me llegaba a sentir como saturada químicamente por dentro. Es como si me hubiesen, no sé, echado cloro por dentro. Una cosa realmente espantosa que hacía que yo no quisiera volver a hacer eso que tanto quería lograr, ese objetivo por el que tanto quería ir, ir por él me ponía en un estado físico tan que no quería regresar. Y muchas veces esto es lo que le pasa a muchas personas, lo he visto en muchos de mis consultantes, y es la razón por la que les cuesta tanto lograr sus objetivos. Pero no lo ven y se terminan juzgando y criticando como insuficientes, como flojos, como vagos, cuando realmente lo que está pasando es que están luchando contra su propio cuerpo, están luchando contra un trauma que se está haciendo presente justo en ese momento. Este video era básicamente para compartirte cómo funciona esto del microtrauma, para invitarte a ser consciente de los tuyos, porque es muy difícil y todos los tenemos. Pero te prometo que en un próximo video hablaré sobre qué puedes hacer una vez que lo hayas identificado, obviamente en base a lo que yo he hecho, que me ha funcionado y que no es nada tan complejo ni tan difícil como creerías. Te envío un abrazo, espero que este video te sea útil y nos vemos en un próximo video.